Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados, bañando todo con un brillo amarillento enfermizo que hacía que mi reflejo en la puerta de cristal pareciera fantasmal. Apoyé la palma de la mano contra la superficie fría, estabilizándome mientras otra oleada de mareo me invadía. 3 turnos dobles esta semana y mi cuerpo empezaba a rebelarse. ¿Estás bien, Emma? La voz de la señora Chen atravesó el zumbido, con una preocupación genuina a pesar de lo tarde que era. Bien, mentí, forzando una sonrisa que parecía cristal quebrado. Solo necesito un poco de aire. El viento de noviembre me golpeó la cara en cuanto salí, trayendo consigo el olor del asfalto empapado por la lluvia y algo más. Colonia cara, cuero y peligro. Había aprendido a reconocer ese aroma en el último mes. Había aprendido a asociarlo con el peso del oro en mi dedo y la jaula que ahora llamaba vida. Mi pulgar se dirigió automáticamente al anillo, girándolo nerviosamente. 3 quilates de dinero manchado de sangre que brillaban incluso bajo la tenue luz de la farola. Un grillete disfrazado de promesa. Un todoterreno negro estaba parado en la acera. Las ventanas estaban tan tintadas que parecían tragarse la luz. Se me hizo un nudo en el estómago. Había enviado a alguien a vigilarme de nuevo. Siempre vigilando, siempre esperando, como un depredador que estudia a la presa que ya ha capturado pero se niega a devorar. Pasé junto al vehículo, con mis zapatillas gastadas silenciosas sobre el pavimento mojado, y me dirigí hacia la parada del autobús. Independencia, eso es lo que me decía a mí misma. Eso representaban esos paseos nocturnos. La ilusión de que aún tenía opciones, de que el contrato que había firmado no había renunciado a cada fragmento de autonomía que poseía. La parada de autobús olía a orina y desesperación, un perfume al que me había acostumbrado en mis 23 años de sobrevivir en lugar de vivir. Me senté en el frío banco de metal y me ajusté la chaqueta raída. La ropa de diseño colgaba en el armario del ático. Seda, cachemira, cosas que costaban más que las facturas médicas de mi madre, pero no me atrevía a ponérmelas. Me parecían trajes para un papel para el que nunca había hecho una audición. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, aunque sabía exactamente de quién era. Nunca guardaba sus contactos, nunca dejaba rastros. Trabajas demasiado. Mis dedos temblaban mientras le respondía. Ese era el trato. Yo conservaba mi trabajo. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. El juego de poder de alguien que controlaba cuándo y cómo nos comunicábamos. El trato era el matrimonio. Ahora eres mi esposa. Compórtate como tal, esposa. La palabra sabía a cobre en mi boca, como morder papel de aluminio. Llevábamos casados exactamente 4 semanas y él nunca me había tocado. Ni una sola vez. La ceremonia había sido fría, en la oficina de un juez, con 2 testigos que nunca había visto antes, y votos que no significaban nada para ninguno de los dos. No puedo tener hijos, me dijo aquella primera noche, con voz monótona, sin emoción, como si estuviera informando del tiempo. Los médicos habían sido muy claros. Así que cualquier fantasía que tengas de atraparme con un embarazo, olvídala. Entonces me reí, un sonido tan agudo que podía cortar. ¿Crees que eso es lo que quiero? Un bebé con un hombre que me compró como si fuera una propiedad. Algo había brillado en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez, o respeto, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por esa máscara impenetrable que llevaba como una armadura. La puerta del todoterreno se abrió. Marcos salió. Sus Noel medianos de músculos italianos enfundados en un traje, a medida que probablemente costaba más que mi salario anual. Apoyó la mano con naturalidad en la cadera, donde sabía que llevaba la pistola. Señora Salvatore, dijo. Su acento convertía mi nuevo nombre en algo extranjero. El jefe quiere que vuelva a casa. Tengo turno hasta las 6 y... Ya no. La sonrisa de Marco no llegaba a sus ojos. Llamó a la señora Chen. Una generosa indemnización por despido. Muy generosa. El calor inundó mi pecho. Una furia tan intensa que pude saborearla. No tenía derecho. Tiene todo el derecho. Eres su esposa. Marco abrió la puerta trasera y esperó.
Por favor, no lo compliques. Quería correr. Dios, cómo deseaba salir corriendo hacia la oscuridad y no mirar atrás nunca más. Pero el contrato estaba en alguna caja fuerte. Páginas y páginas de jerga legal que se reducían a una simple verdad. La vida de mi madre a cambio de mi libertad. El cáncer en fase 4 no se preocupaba por mi orgullo, y el tratamiento experimental en Suiza costaba más de lo que ganaría en 10 vidas. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y caminé hacia el todoterreno como un prisionero que se acerca al patíbulo. El interior olía a él, a bergamota y cedro, mezclado con algo más oscuro, más primitivo. Nunca antes había viajado en su vehículo personal. Siempre enviaba choferes, mantenía la distancia, perpetuaba la ficción de que se trataba de un acuerdo comercial y no de propiedad. Pero esa noche, mientras Marcos se incorporaba al tráfico, me fijé en detalles que antes se me habían escapado. Una chaqueta colgada en el asiento junto al mío, aún con el calor de su cuerpo. Una taza de café vacía en el portavasos, sin rastro de pintalabios. Lo tomaba solo, sin azúcar, como todo lo demás en su vida. Y allí, en el suelo, una sola carta, el rey de picas. Me picaban los dedos por cogerla, pero no me atreví. Todo en el mundo de Dante Salvatore tenía un significado, y yo no dominaba su lenguaje lo suficiente como para entender lo que representaba esa carta. El ático se alzaba ante nosotros, todo cristal y acero, sobresaliendo hacia el cielo como un dedo corazón a las leyes de la física y el buen gusto. En la última planta, naturalmente. Dante Salvatore no hacía nada a medias. Marco me acompañó a través del vestíbulo, donde el conserje nocturno asintió con la deferencia que se reserva a la realeza o a los mafiosos. El trayecto en ascensor fue silencioso, con una tensión tan densa que se podía palpar. Conté los pisos, vi cómo subían los números y me pregunté, no por primera vez, si habría sobrevivido intacta a este matrimonio. Las puertas se abrieron directamente en el ático, sin pasillo, sin posibilidad de escapar, directamente al vientre de la bestia. Él estaba de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo, recortándose contra las luces de la ciudad como un ángel oscuro que inspecciona su reino. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado las mangas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que había vislumbrado pero sobre las que nunca había preguntado. Un vaso con un líquido ámbar colgaba de sus dedos, reflejando la luz. «Déjanos solos», dijo sin volverse. Marco desapareció con la eficiencia de alguien que sabía que no debía quedarse. El silencio se prolongó, tenso como un cable, a punto de romperse. Conté los latidos de mi corazón. 1, 2, 3, esperando a que hablara para explicar por qué me había arrebatado la única pizca de normalidad que había logrado conservar. «Parecías pálida en las imágenes de seguridad», dijo Dante finalmente, con voz baja y controlada. «Te tambaleabas». «Estoy bien. Estás agotado». Entonces se volvió y toda su atención me golpeó como un golpe físico. Ojos oscuros que no se perdían nada. Un rostro demasiado hermoso para pertenecer a alguien tan peligroso. Y una boca que nunca había sonreído en mi presencia. «¿Cuándo comiste por última vez?» La pregunta me sorprendió. «No como. Esta mañana, tal vez. Tal vez». Repitió la palabra como si le ofendiera. «Marco». La puerta se abrió de inmediato. Marco había estado esperando. Por supuesto. «Pídele al chef que prepare algo ligero. Sopa, pan, nada pesado». La mirada de Dante nunca se apartó de mi rostro. «Y llama al doctor Russo. Dile que venga mañana por la mañana». «No es necesario», protesté. Pero mi voz sonaba débil, incluso para mis propios oídos. No era una petición, Emma. La forma en que dijo mi nombre, con posesión, con certeza, me puso la piel de gallina. «Ahora eres mi responsabilidad. Yo cuido de lo que es mío». «Lo que es mío, ¿no quién?» «¿Qué?» «No necesito un médico», insistí, cruzando los brazos. «Necesito que dejes de controlar cada aspecto de mi vida». Algo peligroso se reflejó en su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Cruzó el espacio que nos separaba en 3 zancadas,
moviéndose con la gracia depredadora de un hombre acostumbrado a la violencia. Tan cerca, podía oler el whisky en su aliento, ver la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, contar las motas doradas en sus ojos oscuros. Tan cerca, casi podía creer los rumores de que había matado a su primer hombre a los 16 años, que había construido su imperio sobre sangre y traición, que nunca había perdido una pelea ni una negociación. Tu vida me pertenece, dijo en voz baja. Cada palabra era precisa como el corte de un cirujano. Cada respiración, cada latido, cada minuto de cada día, ese era el acuerdo. Tu madre vive y tú eres mía. ¿O es que lo has olvidado? Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No lo he olvidado. ¿Cómo podría hacerlo si me lo recuerdas cada vez que tienes oportunidad? Apretó la mandíbula y por un momento pensé que había ido demasiado lejos, pero, en lugar de ira, algo más cruzó su rostro, algo que parecía casi arrepentimiento. Come, ordenó, retrocediendo. Luego duerme. Tienes muy mal aspecto, murmuré, pero me dirigí al comedor, donde Marco ya estaba colocando cuencos con algo que olía divinamente, a pesar de que mi estómago estaba revuelto. Dante volvió a su ventana, a su whisky, a su imperio de sombras y secretos. Me senté sola en la enorme mesa de mármol, a pesar de la compañía, y me obligué a tragar cucharadas de sopa que no podía saborear. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de la enfermera de mi madre. El tratamiento va bien. El médico dice que está respondiendo mejor de lo esperado. Eres una milagrosa, Emma. No soy una milagrosa. Solo una mujer que se vendió para salvar a la única persona que la había amado incondicionalmente. Miré a Dante, que seguía vigilando la ciudad como un centinela oscuro. Alguna vez dormía. Alguna vez bajaba esa armadura cuidadosamente construida y simplemente sentía. ¿Por qué te casaste conmigo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. No se volvió. ¿Sabes por qué? El contrato era muy claro. No quiero decir, luché por articular la confusión que me había atormentado desde la ceremonia. Eres Dante Salvatore. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres que realmente quieren estar aquí. ¿Por qué yo? ¿Por qué una universitaria sin dinero que trabaja 2 turnos en una tienda de conveniencia? El silencio que siguió se sintió vivo, respirando con posibilidad y peligro. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que no entendía. Porque eres la única que me miró con miedo y desafío en igual medida. Porque no querías esto, no me querías, y esa honestidad es más rara de lo que crees. Hizo una pausa y bebió un largo trago. Y porque me recuerdas que hay cosas que no se pueden comprar, por mucho dinero que tenga. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué me compraste? Porque soy un bastardo egoísta que toma lo que quiere, incluso cuando sabe que no debería. Entonces se giró y el hambre cruda de sus ojos me heló la sangre. Termina tu comida, vas a necesitar fuerzas. ¿Para qué? Su sonrisa era seca, sin calidez, para sobrevivir a mí. El plato de sopa se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre la mesa de mármol mientras la habitación se inclinaba hacia un lado. La cara de Dante se difuminó ante mis ojos, la preocupación sustituyó al cálculo y su boca articuló mi nombre. Pero el sonido llegó con retraso, distorsionado. Entonces la oscuridad lo envolvió todo. Y mi último pensamiento consciente fue que caer se parecía mucho a volar. Me desperté entre sábanas de algodón egipcio que costaban más que mi fianza y con el aroma a sándalo impregnado en la almohada a mi lado. Una almohada que tenía la huella de la cabeza de alguien, pero que ahora estaba fría al tacto. Dante había dormido a mi lado. Darme cuenta de eso hizo que la adrenalina se disparara por mis venas. Me senté demasiado rápido y la habitación giró lentamente antes de estabilizarse. La luz del sol entraba por las ventanas que iban del suelo al techo, pintando todo de tonos dorados que me parecieron obscenos dadas las circunstancias. Todavía estaba completamente vestida, hasta las zapatillas. Era un pequeño alivio, aunque no podía evitar sentirme vulnerable al saber que él me había traído aquí, me había acostado en su cama y me había observado mientras dormía.
Esa idea me ponía la piel de gallina. Había un vaso de agua en la mesita de noche, con gotas de condensación en la superficie, junto a dos pastillas blancas y una nota escrita con una letra agresiva y afilada. Tómate estas. El médico llega a las 9. Ni se te ocurra intentar escapar. Miré mi teléfono. Eran las 8:47 am. Las pastillas tenían un sabor amargo, y las tomé con agua que sabía ligeramente a limón. Mi estómago seguía revuelto, una náusea que no tenía nada que ver con las comidas saltadas, y todo que ver con la jaula que se cerraba a mi alrededor cada día que pasaba. El dormitorio era obscenamente grande, decorado en tonos negros y grises con ocasionales salpicaduras de carmesí intenso que me recordaban a la sangre seca. Todo gritaba poder masculino. Desde las pinturas abstractas que probablemente costaban 6 cifras hasta la estantería llena de primeras ediciones y manuales tácticos, sin fotografías, sin toques personales, nada que revelara al hombre que dormía allí, excepto por una cosa. Sobre la cómoda, medio escondido detrás de una colección de relojes que podría financiar un pequeño país, había un rosario. Las cuentas estaban desgastadas, el crucifijo manchado por el paso del tiempo y el uso. Parecía imposiblemente fuera de lugar en este templo de violencia y riqueza, una reliquia de una vida diferente, o quizás una versión diferente de Dante Salvatore. Lo cogí antes de poder detenerme, pasando el pulgar por las cuentas. Estaban calientes, como si las hubieran tocado recientemente. Las de mi madre. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. Dante se apoyaba en el marco de la puerta, vestido con pantalones gris oscuro y una camisa blanca desabrochada en el cuello. Tenía el pelo húmedo por la ducha y, sin la chaqueta del traje, parecía más joven, casi humano. Casi. Lo siento. No era mi intención. Dejé el rosario con cuidado, como si fuera a explotar. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Se apartó del marco y se acercó a la cómoda, cogiendo el rosario con una delicadeza que parecía extraña en un hombre hecho para la brutalidad. Me dijo que rezara todos los días para que Dios me protegiera si mantenía la fe. Su risa era amarga, lo suficientemente aguda como para hacer sangrar. Ella se equivocaba en eso. No sabía qué decir. La compasión me parecía insultante. El silencio me parecía cruel. Así que me decidí por la verdad. Mi padre se marchó cuando yo tenía 6 años. Dijo que no podía asumir la responsabilidad. Solía rezar para que volviera, para que se diera cuenta de que había cometido un error. Crucé la mirada con Dante. Nunca lo hizo. Algo cambió en el aire entre nosotros. Un reconocimiento de heridas compartidas que ninguno de los dos quería admitir. ¿Cómo te sientes?, preguntó, guardándose el rosario en el bolsillo, como si me hubiera desmayado delante de un señor del crimen y me hubiera despertado en su cama. Su boca se crispó. No es exactamente una sonrisa, pero se acerca lo suficiente como para sorprenderme. Técnicamente, estás casada con el señor del crimen. Eso cambia la perspectiva considerablemente. ¿De verdad? Lo cuestioné porque desde mi punto de vista, me parece exactamente lo mismo. La casi sonrisa desapareció. El doctor Russo llegará pronto. Es discreto, minucioso y sabe que no debe hablar de sus pacientes con nadie, ni siquiera conmigo, a menos que sea una cuestión de vida o muerte. Y si me niego a verlo, la expresión de Dante se endureció hasta convertirse en algo esculpido en mármol. Entonces haré que Marco te sujete mientras te examina. Tú decides, Emma. ¿Fácil o difícil? La ira ardió en mi pecho. Eres increíble. Estoy preocupado. Se acercó y odié cómo respondió mi cuerpo. Los músculos se tensaron, se me cortó la respiración y todos los nervios se volvieron repentinamente conscientes de su proximidad. No has estado comiendo bien. Trabajas hasta el agotamiento. Anoche te desmayaste en mis brazos y pude sentir cada una de tus costillas cuando te llevé a la cama. Levantó la mano y la mantuvo cerca de mi cara, pero sin llegar a tocarme. Así que sí, verás al médico y harás exactamente lo que te diga. Porque soy tu propiedad, espeté, porque eres mi esposa. La forma en que lo dijo,
con convicción, con posesión, hizo que algo peligroso se retorciera en mi bajo vientre. Y yo protejo lo que es mío. El intercomunicador zumbó, rompiendo el momento. El doctor Russo está aquí, señor. La voz de Marco crepitó a través del altavoz. La mano de Dante cayó. Compórtate, me advirtió, y luego me dejó sola con mis pensamientos en espiral y el fantasma de su calor aún flotando en el aire. El doctor Russo era exactamente como lo esperaba, de unos 50 años, impecablemente vestido, con ojos amables que habían visto demasiado y preguntaban muy poco. Instaló su equipo en el dormitorio con eficiencia profesional, mientras Marco montaba guardia en la puerta como una estatua particularmente bien armada. Señora Salvatore, me saludó el doctor Russo con un ligero acento italiano. Su marido mencionó que no se ha sentido bien. El título todavía me resultaba extraño, como llevar la piel de otra persona. Me desmayé. No fue nada, solo agotamiento. M sacó un tensiómetro. Vamos a asegurarnos, ¿de acuerdo? El examen fue minucioso pero profesional. Presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca. Me hizo preguntas sobre mi historial médico, mi dieta, mis patrones de sueño. Respondí mecánicamente, con la mente en otra parte. ¿Cuándo fue su última menstruación? Preguntó el doctor Russo, sacando unos tubos para el análisis de sangre. Parpadeé. ¿Qué? ¿Su última menstruación, señor Salvatore? ¿Cuándo comenzó? Mi mente se quedó en blanco. ¿Cuándo fue? Estaba tan absorta con la boda, el contrato y la adaptación a esta nueva vida que no había prestado atención a algo tan rutinario. No lo sé, admití. Quizás hace 6 semanas, 7. La expresión del doctor Rokovich, dos ruso permaneció neutral, pero algo en su postura cambió. Entiendo. Y usted es sexualmente activa. El calor inundó mi rostro. No, no lo hemos hecho. No lo hacemos. Dios, ¿por qué era tan humillante? El matrimonio no se ha consumado. Lo entiendo. Preparó la aguja para la extracción de sangre con manos firmes. Aún así, dados sus síntomas, fatiga, náuseas, desmayos, falta de menstruación, me gustaría hacerle un análisis completo. Es el procedimiento habitual. La aguja se deslizó en mi vena sin apenas pinchazo. Vi cómo mi sangre llenaba un frasco tras otro, de un rojo intenso y de alguna manera acusador. No estoy embarazada, dije con firmeza. Eso es imposible. Nada es imposible, señora Salvatore. Pero pronto lo sabremos con certeza. El doctor Russo etiquetó los frascos con meticuloso cuidado. Mientras tanto, quiero que descanse, coma con regularidad y tome esto. Me entregó un frasco de vitaminas prenatales. Me quedé mirando la etiqueta. No me está escuchando. No puedo estar embarazada. Nunca lo hemos considerado. Cuidado preventivo. Su sonrisa era amable, pero firme. Es probable que sus niveles de hierro sean bajos, y éstas le ayudarán en cualquier caso. Tendré los resultados mañana por la mañana. Hasta entonces, cuídate. Recogió su equipo y me dejó sentada en la cama con un frasco de vitaminas para un bebé que no podía existir. Dante me encontró en la terraza una hora más tarde, contemplando la ciudad que se extendía debajo como un organismo vivo. El viento traía el olor de la lluvia y los gases de escape, un perfume de normalidad que parecía una burla. ¿Qué ha dicho el médico?, preguntó, apoyándose en la barandilla a mi lado, pero manteniendo una distancia prudente, ya que necesito descansar y comer con regularidad. Mantuve la mirada fija en el horizonte. Nada grave. Emma. Esa sola palabra contenía una orden que no podía ignorar. Me volví hacia él, ese hermoso monstruo al que me había unido. Cree que podría estar embarazada. Las palabras me parecieron absurdas, lo cual es imposible, obviamente, ya que nunca nos hemos tocado, pero él va a hacerme pruebas de todos modos, solo para estar seguro. Esperaba que lo descartara, tal vez que se molestara por la incompetencia del médico. En cambio, Dante se quedó completamente inmóvil, con la quietud que adoptan los depredadores antes de atacar. Embarazada, repitió, con voz cuidadosamente neutra. Es ridículo, lo sé. Tú mismo me dijiste que eras estéril, y aunque no lo fueras,
Nosotros no hemos... Hice un gesto vago entre nosotros. Así que claramente es otra cosa. Estrés, tal vez. ¿O has estado con alguien más? La pregunta me golpeó como una bofetada. Disculpa. Antes de la boda, después, en cualquier momento. Sus ojos oscuros me clavaron en el sitio. ¿Has estado con otro hombre? La furia estalló, caliente y consumidora. ¿Cómo te atreves? Me compraste, me obligaste a casarme contigo, y ahora, ¿de qué me acusas exactamente? De engañar a un marido que ni siquiera me mira. Yo te miro. Su voz se volvió peligrosa, íntima. Te miro constantemente, Emma. Cada momento que estás a mi vista, no puedo apartar la mirada. La confesión me dejó atónita y en silencio. Pero necesito saberlo, continuó, acercándose. Si existe la posibilidad, cualquier posibilidad, de que estés embarazada de otro hombre, necesito saberlo ahora mismo. No hay nadie más. La confesión fue como una rendición. No ha habido nadie en más de un año. Mi vida era el trabajo, cuidar de mi madre e intentar mantener la cabeza a flote. El romance no era precisamente una prioridad. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Bien, bien. Me reí con un sonido casi histérico. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Acabo de decirte que estoy completamente sola en el mundo, excepto por una madre moribunda y un marido que me trata como una adquisición. Y tu respuesta es, bien, no estás sola. Extendió la mano y sus dedos rozaron mi mejilla con una ternura inesperada. Me tienes a mí, no te quiero, susurré, aunque mi cuerpo me traicionó inclinándose hacia su tacto. Mentirosa. Su pulgar recorrió mi labio inferior y se me cortó la respiración. Tu cuerpo sabe lo que tu mente se niega a aceptar. Tú también lo sientes. Esto que hay entre nosotros. Esta atracción. Lo sentía. Dios, ayúdame. Lo sentía cada vez que él entraba en una habitación, cada vez que su mirada se cruzaba con la mía al otro lado del ático, cada vez que percibía su aroma en las sábanas que nunca habíamos compartido hasta la noche anterior. Pero sentir y desear eran cosas muy diferentes, y me negaba a confundirlas. El médico dijo que mañana tendría los resultados. Me contuve, apartándome antes de hacer alguna estupidez como besarlo. Hasta entonces, ¿podemos fingir que esto es un matrimonio normal en el que el marido no interroga a su mujer sobre su estado reproductivo? Dante bajó la mano. No hay nada normal en nosotros. Emma, cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Me dejó en la terraza y me pregunté si más fácil era solo otra forma de decir destrozado. Esa noche, me acosté en la habitación de invitados que había reclamado como mía, mirando al techo y tratando de no pensar en el hombre que dormía al otro lado de la puerta. El ático estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de la costosa arquitectura, pero mi mente gritaba con posibilidades que no quería considerar. Embarazada, imposible, estéril, análisis de sangre, mañana. Las palabras daban vueltas en mi cabeza hasta que me dieron ganas de gritar. Mi teléfono vibró. Yo tampoco puedo dormir. Miré el mensaje de Dante y luego la pared que nos separaba. ¿Cómo lo sabía? Deja de pensar tan alto, decía otro mensaje. Me estás manteniendo despierto. A pesar de todo, sonreí. Quizás deberías intentar contar ovejas. Lo intenté. Todas se parecen a ti. Mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Esta versión de Dante, juguetona, casi vulnerable, me parecía más peligrosa que el frío señor del crimen que me había comprado. Vete a dormir, Emma. Mañana no cambiará nada. Pero se equivocaba. Mañana todo cambió. El doctor ruso llegó exactamente a las 9 de la mañana. Me sentó con una expresión profesionalmente neutra que me provocó un nudo de miedo en el estómago. Me senté en la sala de estar, con los dedos entrelazados, mientras Dante se paraba junto a la ventana, en su posición habitual, con su vigilancia habitual, excepto que hoy sus hombros transmitían una atención que nunca antes había notado. Señor y señora Salvatore, comenzó el doctor ruso, colocando su maletín sobre la mesa de centro. Tengo los resultados. El silencio se prolongó hasta lo imposible. Conté los latidos de mi corazón, con la mente acelerada.
Dante probablemente estaba tan tranquilo como siempre, esperando la confirmación de lo que yo ya sabía. Estrés, anemia, agotamiento, algo que se podía solucionar con descanso, vitaminas y tiempo lejos de esta prisión dorada. Señora Salvatore está embarazada, aproximadamente de 6 a 7 semanas, según los niveles hormonales. El mundo se inclinó hacia un lado. Eso es imposible, me oí decir, aunque mi voz sonaba distante, hueca. Nunca hemos... Él es estéril. El médico dijo, las imposibilidades médicas ocurren más a menudo de lo que se cree. El tono del doctor Russo seguía siendo exasperantemente tranquilo. La esterilidad no siempre es absoluta. A veces se trata simplemente de infertilidad grave en las circunstancias adecuadas, dijo delicadamente. Me volví hacia Dante esperando negación, ira, acusaciones. En cambio se quedó paralizado, con el rostro pálido, mirando al médico como si hubiera hablado en un idioma que Dante no podía comprender. ¿Estás seguro? La voz de Dante sonó áspera, apenas controlada. Los análisis de sangre son definitivos. Enhorabuena, dijo el doctor Russo sacando unos papeles. Tendré que programar una ecografía para confirmar la viabilidad y la fecha, pero según estos datos, todo parece estar bien. Señora Salvatore, tendrá que empezar con la atención prenatal inmediatamente. Pare. Me levanté de golpe, con las piernas temblorosas. Pare. Esto no tiene sentido. Nunca nos hemos tocado, nunca. Así que, o bien esas pruebas son erróneas, o bien el recuerdo me golpeó como un tren de mercancías la noche de bodas. Estaba tan agotada, tan emocionalmente agotada por la ceremonia, el contrato y la realidad de lo que había hecho. Dante me había dado una copa. Whisky, dijo, para calmar mis nervios. Me desperté a la mañana siguiente en su cama sin recordar cómo había llegado allí. Mi ropa estaba arrugada. Mi cuerpo me dolía de una forma que atribuía al estrés. Me drogaste. La acusación cayó entre nosotros como la cuchilla de una guillotina. Esa primera noche, me diste algo y luego... No. Dante cruzó la distancia en 2 zancadas y me agarró por los hombros. Emma, no, nunca lo haría. Te di un sedante porque estabas histérica, pero no te toqué. Lo juro por la tumba de mi madre, no te toqué. Entonces explícame cómo estoy embarazada. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y furiosas. Explícame cómo tu cuerpo estéril me dejó embarazada de alguna manera cuando nunca hemos tenido relaciones sexuales. El doctor Russo carraspeó incómodo. Quizás debería dejarles un poco de intimidad. No. Dante me agarró con más fuerza. Quédese. Quiero que le explique a mi esposa exactamente cómo funciona la concepción, ya que parece pensar que soy un mentiroso. Señor Salvatore, explíqueselo. La orden sonó como un latigazo. El doctor Russo suspiró y sacó un diagrama médico que yo no quería ver en absoluto. Señora Salvatore, la concepción no siempre requiere una relación sexual completa. Si hubo algún contacto íntimo, aunque fuera parcial, aunque fuera breve. Insistí en que no lo hubo, pero la duda se apoderó de mí como un veneno. ¿Lo hubo? La noche de bodas fue una mezcla confusa de champán y pánico, y la mano de Dante sujetándome cuando tropecé, y luego nada, solo un espacio en blanco donde deberían estar los recuerdos. Emma. La voz de Dante se suavizó, y de alguna manera eso fue peor que su ira. Mírame. Lo hice buscando engaño en esos ojos oscuros y encontrando solo una honestidad cruda que me aterrorizaba más que cualquier mentira. No me acosté contigo, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con deliberación. Pero lo hice. Me quedé contigo. Estabas alterada, llorando, y te abracé. Me besaste o lo intentaste. Apenas estabas consciente, así que lo detuve, pero hubo contacto, no coito, pero tragó saliva con dificultad. Al parecer, fue suficiente. El recuerdo afloró como algo que se ahoga. La boca de Dante sobre la mía, mis manos torpes con su cinturón, su voz áspera por el deseo y la contención cuando se apartó. No así. No cuando no lo vas a recordar. Oh, Dios, el bebé es tuyo, susurré,
con la realidad aplastándome bajo su peso. El bebé es nuestro. Sus manos se deslizaron desde mis hombros para acunar mi rostro. Y eso lo cambia todo. El doctor Russo recogió sus cosas con deficiencia práctica. Programaré la ecografía para la próxima semana. Mientras tanto, descansa. Toma tus vitaminas y evita el estrés tanto como sea posible. Se detuvo en la puerta. Son buenas noticias, señor Salvatore. Sé que el diagnóstico anterior fue difícil. Después de que se marchara, el silencio se apoderó del ático. Dante estaba a pocos centímetros, con las manos aún enmarcando mi rostro, mirándome como si le hubiera entregado el mundo en bandeja de plata. Y tal vez tenía un hijo, lo único que le habían dicho que nunca podría tener, creciendo dentro de mí. Necesito aire. Me las arreglé para alejarme de su tacto. Emma, por favor, dame un minuto. Huí a la terraza tragando el viento de noviembre que sabía a libertad que nunca tendría, embarazada del bebé de Dante Salvatore. La imposibilidad, la ironía, la pura broma cósmica de todo ello me hacía querer reír y gritar a partes iguales. Una vida crecía dentro de mí. Una pequeña vida imposible que no debería existir, pero existía, y no tenía ni idea de lo que eso significaba para la jaula en la que había entrado voluntariamente. Dante me encontró 20 minutos más tarde con una manta y 2 tazas de té que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. «Te vas a resfriar», dijo, colocándome la bufanda de cachemira sobre los hombros. Acepté el té sin decir nada, dejando que el calor se filtrara en mis dedos helados. «Sé que estás asustada», continuó Dante, apoyándose en la barandilla a mi lado. «Sé que esto no formaba parte del plan de ninguno de los dos. Pero Emma, lo que dije lo dije en serio. Esto lo cambia todo». «¿Cómo?». Me volví hacia él. «¿Cómo lo cambia todo? Sigo atrapada en un matrimonio que no quería. Sigues siendo mi dueño. La única diferencia es que ahora llevo tu hijo, lo que me convierte en una prisionera aún mayor». El dolor se reflejó en su rostro, crudo e inesperado. «¿De verdad piensas es eso? ¿Que te veo como una prisionera? ¿Qué otra cosa voy a pensar? Me compraste, Dante, la vida de mi madre a cambio de la mía. Eso no es matrimonio. Es propiedad con papeles legales». Dejó su té con cuidado deliberado, y cuando volvió a mirarme, algo feroz ardía en sus ojos. «¿Quieres saber por qué me casé contigo? ¿Por qué contigo? De todas las mujeres que habrían aprovechado la oportunidad de ser la señora Salvatore, tú dijiste que yo era honesto, que no te quería. Eso es parte de ello». Se acercó más, empujándome contra la barandilla, pero sin tocarme. «Pero la verdad es que te he estado observando durante meses, Emma, desde antes de que tu madre enfermara, desde antes de que te abordara con el contrato». Me estremecí. «¿Qué? Trabajabas en esa tienda todas las noches, turnos de 12 horas, estudiando durante los descansos, ahorrando cada centavo para una matrícula que nunca podrías pagar. Y todos los viernes comprabas flores, claveles baratos del supermercado, y se los llevabas a tu madre». Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. «Estabas tan cansada que apenas podías mantenerte en pie, pero te sentabas junto a su cama y le leías. Shakespeare, Dickinson, Whitman, poesía que probablemente ella ya no entendía, pero tú le leías de todos modos. Las lágrimas me quemaban los ojos. No tenías derecho a mirarme. Yo tampoco tenía derecho a desearte, pero lo hacía. Lo hago». Su pulgar recorrió mi pómulo. «Eras una luz brillante y obstinada en un mundo que solo me había mostrado oscuridad. Y cuando me enteré del tratamiento experimental, cuando vi las facturas acumulándose y la derrota en tus ojos, no pude alejarme. Así que te hiciste pasar por Salvador». La amargura cubrió mi lengua. «Qué noble». Yo hice de monstruo. Su sonrisa era autocrítica, cruel. «Te di una elección imposible y lo llamé misericordia. Te obligué a casarte contra tu voluntad porque soy demasiado egoísta para dejarte marchar. No hay nada noble en lo que hice, Emma, pero no voy a disculparme por ello, porque tenerte aquí, llevando a mi hijo», él presionó su frente contra la mía, «es lo más parecido a la redención que jamás conseguiré». Se me cortó la respiración. Tan cerca,
Podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la vulnerabilidad que nunca mostraba a nadie más. No sé cómo hacer esto, susurré. Nada de esto, ser tu esposa, estar embarazada, vivir en este mundo que has construido a partir de la violencia y el miedo. Entonces aprenderemos juntos. Sus labios rozaron mi sien, ligeros como una pluma. No sé cómo ser un marido. Definitivamente no sé cómo ser padre, pero sé cómo proteger lo que es mío. Y Emma, tú y este bebé ahora sois míos por completo, irrevocablemente. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, me provocó un calor que se acumuló en lo más profundo de mi vientre. Un deseo que no podía reconocer sin perder lo que quedaba de mi orgullo, el contrato. El contrato. La vulgaridad sonaba extraña en sus labios. ¿Crees que necesito un trozo de papel para retenerte aquí? Estás embarazada de mi hijo. El primer hijo que pensé que tendría. Nada ni nadie me lo quitará. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué quieres, Emma? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para explorar. ¿Qué quería? La libertad parecía ahora una fantasía, mancillada por la vida que crecía dentro de mí. Pero quedarme aquí, convertirme en la esposa que él claramente quería que fuera, significaba renunciar a los últimos pedazos de mí misma. Quiero que mi madre viva, dije finalmente. Quiero que este bebé esté sano. Y quiero, titubeé, la verdad era demasiado peligrosa para decirla en voz alta. ¿Qué? Insistió Dante, deslizando sus manos hacia mi cintura. Dime lo que quieres y te lo daré, lo que sea. A ti. La idea me aterrorizaba. Te quiero aunque no debería. Aunque quererte signifique perderme a mí misma, pero no podía decirlo. Todavía no. Quizás nunca. Quiero visitar a mi madre, dije en su lugar. No la he visto desde la boda. Necesito contarle lo del bebé. Algo parecido a la decepción se reflejó en la expresión de Dante, pero asintió. Lo organizaré. Mañana, Marco te llevará solo. Emma, si lo que dijiste sobre darme lo que quiero es en serio, entonces dame esto. Una tarde con mi madre, solo nosotras dos, sin guardias, sin vigilancia, sin recordatorios de que soy tu posesión. Lo miré fijamente a los ojos. Por favor. La guerra interna se reflejaba en su rostro. Control contra concesión, miedo contra confianza. Finalmente, exhaló lentamente. 4 horas. Marco te llevará y te recogerá. No saldrás de las instalaciones. Su mano se posó sobre mi vientre a un plano, posesiva y protectora. Y cuídate a ti misma y a nuestro bebé. Esas son mis condiciones. No era libertad, pero se acercaba bastante. De acuerdo, acepté. El pulgar de Dante trazó círculos en mi abdomen a través de la tela de mi camisa. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi tierno. Un bebé, murmuró, como probando la palabra nuestro bebé. La forma en que dijo ora con asombro, con certeza, hizo que mi traicionero corazón diera un vuelco. Estaba en un gran aprieto. Me tumbé en la cama de la habitación de invitados, con una mano en el estómago, tratando de asimilar lo imposible, una vida. Un pequeño grupo de células que se convertirían en una persona, mitad mía y mitad de Dante Salvatore, el hombre más peligroso que había conocido jamás. Mi teléfono vibró. ¿Estás bien? Miré el mensaje de Dante y le respondí. Define. Bien, viva, a salvo, sin odiarme tanto como esta mañana. A pesar de todo, sonreí. Nunca te odié. No. Odiarte sería más fácil que sea esto. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin. Sé lo que se siente. Dudé, con los dedos suspendidos sobre el teclado, y luego escribí. Gracias por dejarme ver a mi madre mañana. Gracias por llevar a mi hijo, por darme algo que creía que había perdido el derecho a desear. Tu sincera honestidad me dejó sin aliento. Esta versión de Dante, vulnerable, casi destrozado, me asustaba más que el señor del crimen. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Emma. Que durmáis bien los dos.
Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos, con una mano aún protegiendo mi abdomen, y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que no era exactamente esperanza, pero que se acercaba mucho. Quizás podríamos sobrevivir a esto. Quizás sobrevivir podría convertirse en algo más. El centro de cuidado solía a antiséptico y a sueños moribundos. Un aroma que había llegado a asociar con la lenta desaparición de mi madre del mundo. Marco me dejó en la entrada con una mirada de advertencia que decía más que cualquier palabra. 4 horas. No hagas que venga a buscarte. Asentí con la cabeza, agarrando las flores que había comprado. Esta vez eran rosas de verdad, de un rojo intenso y obscenamente caras. Las compré con la tarjeta negra de Dante porque en mi cuenta solo quedaban $47. No se me escapó la ironía. Mamá estaba bajo la luz del sol del atrio, que pintaba su frágil cuerpo con tonos dorados que la hacían parecer casi sana. Casi. Pero la silla de ruedas decía la verdad, al igual que el tubo de oxígeno que serpenteaba bajo su nariz y la forma en que le temblaban las manos cuando se acercaba a mí. ¡Emma! Su voz se quebró por la emoción. Oh, cariño, mírate. Me arrodillé junto a su silla, enterrando mi rostro en su hombro como hacía cuando era niña, y me dejé llorar. No eran las lágrimas cuidadosas y controladas que había derramado en el ático, sino sollozos profundos y desgarradores que provenían de algún lugar primitivo y desesperado. Shh, cariño, estoy aquí. Sus dedos acariciaron mi cabello con la misma delicadeza que había mostrado cuando tenía 5 años y le daba miedo las tormentas. Dime qué te pasa. ¿Por dónde empezar? El matrimonio forzado, el contrato escrito con mi sangre y su supervivencia, el marido que me vigilaba como si fuera a desaparecer si parpadeaba, el embarazo imposible que crecía dentro de mí. Estoy casada, logré decir entre jadeos, y embarazada. Mamá se quedó completamente quieta y luego, con cuidado, embarazada. Me aparté, secándome los ojos con el dorso de la mano. 6 semanas. El médico lo confirmó ayer. Pero dijiste que el matrimonio era solo por el dinero, por mi tratamiento. Su mirada se agudizó a pesar de la neblina de la morfina. Emma, ¿qué has hecho? ¿Qué? Tenía que hacerlo. Me puse de pie, paseándome por el pequeño salarium. Te estabas muriendo, mamá. Cáncer de páncreas en fase 4 con un pronóstico de 6 meses. El tratamiento experimental en Suiza era nuestra única oportunidad y costaba $3 millones. 3 millones que nunca tendría ni en 10 vidas. Así que te vendiste, sin duda. Una acusación envuelta en el dolor maternal. Te salvé. Me giré para mirarla. Dante Salvatore me ofreció un contrato. Matrimonio a cambio de tu tratamiento. Totalmente financiado. Los mejores médicos del mundo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarte morir porque era demasiado orgullosa para aceptar ayuda? ¿Ayuda? La risa de mamá fue amarga, dolorosa. Cariño, los hombres como Dante Salvatore no ayudan. Poseen, consumen, toman y toman hasta que no queda nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hubiera preferido morir antes que verte sacrificarte por mí. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No digas eso, es verdad. ¿Crees que no sé quién es? ¿Qué es? Agarró los brazos de la silla de ruedas con los nudillos blancos. He estado siguiendo las noticias, Emma. Dante Salvatore, la familia Salvatore, no son solo empresarios ricos. Son criminales, asesinos. Y te casaste con ese mundo para salvar a una mujer moribunda que ha vivido su vida. Eres mi madre, susurré. Eres todo lo que tengo. Y ahora estás embarazada del hijo de un monstruo. La palabra monstruo se me clavó en el pecho como una bala, porque no se equivocaba. Dante era peligroso, violento, capaz de cosas que me horrorizarían si me permitiera pensar en ellas demasiado tiempo. Pero también era el hombre que me había abrazado mientras lloraba, que me había dado espacio cuando lo necesitaba, que había tocado mi vientre con tal reverencia que me había hecho doler el corazón. No es un monstruo, dije en voz baja. O tal vez sí lo sea, pero no es solo eso, es complicado. El síndrome de Estocolmo también es complicado. Mamá me tomó de la mano.
Cariño, escúchame. No es demasiado tarde. Podemos encontrar otra manera. Puedo detener el tratamiento, usar lo que queda para abogados, sacarte de este matrimonio. No, me aparté. No dejaré que mueras. Y aunque quisiera salir, es demasiado tarde. Estoy embarazada de él. Dante nunca me dejaría ir ahora. Entonces huiremos esta noche. Me daré de alta. Desapareceremos. Mamá, para. Me arrodillé de nuevo y le cogí las manos temblorosas entre las mías. Apenas puedes caminar 6 metros sin oxígeno. ¿A dónde huiríamos exactamente? Y aunque pudiéramos, ¿de verdad crees que Dante no nos encontraría? Le presioné la palma de la mano contra mi vientre, a un plano. Este bebé es suyo, el primer hijo que pensó que nunca podría tener. Nos perseguiría hasta los confines de la tierra. La derrota se apoderó de sus rasgos como un sudario. Así que estás atrapada. Tomé una decisión. Las palabras sabían a ceniza. Quizás no fuera una buena decisión, pero era mía, y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Nos sentamos en silencio, con sus manos aún descansando sobre mi vientre. Ambos contemplábamos un futuro que nunca habíamos imaginado. Háblame de él, dijo mamá finalmente. No de Dante Salvatore, el señor del crimen, del hombre con el que te casaste, el padre de tu hijo. No sabía cómo responder a eso. ¿Qué podía decir? ¿Que me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales? ¿Que su tacto me hacía arder la piel? ¿Que soñaba con él más noches de las que me atrevía a admitir? Es posesivo. Empecé con cautela, controlador. Necesitas saber dónde estoy, qué hago, con quién estoy. Es asfixiante, pero sonreí a pesar mío. Pero también es protector, a veces tierno de una forma que me sorprende. Anoche me envió un mensaje de buenas noches. No solo a mí, sino a mí y al bebé, como si ahora fuéramos una unidad. Trazaba dibujos en el brazo de su silla de ruedas. Me observa cuando cree que no le veo. No de una forma espeluznante, sino como si intentara memorizarme, como si fuera a desaparecer. ¿Le quieres? La pregunta me dejó sin aliento. Apenas lo conozco. Eso no es lo que le pregunté. ¿Si amaba a Dante? Amor parecía una palabra demasiado simple para lo que se retorcía entre nosotros. Deseo y miedo, resentimiento y atracción. La fuerza gravitacional de dos personas dañadas que se rodean como estrellas binarias. No lo sé, admití, pero siento algo y me aterroriza. Mamá me apretó la mano. Entonces ten cuidado, cariño. Los hombres como él no aman, se obsesionan. Y la obsesión destruye todo lo que toca. Las 3 horas pasaron demasiado rápido. Hablamos de todo y de nada. La fecha prevista del parto, posibles nombres, si el tratamiento estaba funcionando. Eran cosas milagrosamente mundanas que, dadas las circunstancias, parecían sagradas. Cuando Marco me envió un mensaje diciendo que llegaría en 15 minutos, el pánico se apoderó de mí. No estaba preparada para abandonar esa burbuja de normalidad y volver a la jaula dorada y al hombre complicado que me esperaba allí. Volveré pronto, prometí, besando la frente de mi madre, y traeré fotos de la ecografía. Emma me agarró de la muñeca cuando me giré para marcharme. Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees, más fuerte que él. No dejes que te rompa. Asentí, sin confiar en mi voz, y huí antes de que las lágrimas volvieran a brotar. Marco esperaba junto al todoterreno, con una expresión indescifrable tras sus gafas de sol de diseño. El viaje de vuelta fue silencioso, con una tensión tan densa que se podía palpar. Observé cómo la ciudad se difuminaba, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí con cada kilómetro. Mi teléfono vibró. ¿Cómo ha ido la visita, Dante? Por supuesto, había estado mirando el reloj, contando los minutos que faltaban para que volviera con él. Bien. Mamá está bien. El tratamiento está funcionando. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? La sincera preocupación de sus palabras me oprimía el pecho, cansada, emotiva, embarazada. Marco te llevará a casa en 10 minutos. Tengo algo para ti. La curiosidad luchaba con el agotamiento. ¿Qué tipo de algo? Ya lo verás. El ático parecía diferente cuando entré, de alguna manera más cálido, más habitado.
Dante estaba de pie en la sala de estar, con las manos en los bolsillos, luciendo casi nervioso de una manera que parecía imposible para un hombre que comandaba imperios. «Cierra los ojos», dijo. «Dante, por favor, confía en mí. No debería haberlo hecho». Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que no mostrara vulnerabilidad ante un depredador. Pero cerré los ojos de todos modos, sintiendo cómo su mano tomaba la mía, cálida y callosa, mientras me guiaba por el ático. «Bien», murmuró. «Ábrelos». La habitación de invitados que había reclamado como mi santuario se había transformado. Los insulsos muebles corporativos habían desaparecido, sustituidos por piezas que parecían antiguas, talladas a mano, hermosas. Las paredes eran ahora de un suave color verde salvia, y donde antes no había nada colgaban obras de arte originales, no piezas abstractas modernistas, sino paisajes y retratos que transmitían calidez y humanidad. Pero fue la esquina lo que me dejó sin aliento. Junto a la ventana había una mecedora con cojines de tela color crema. A su lado había una estantería llena de libros infantiles, cuentos clásicos, libros ilustrados modernos, algunos en inglés y otros en italiano. Y contra la pared del fondo, una cuna, susurré. «Sé que es pronto». La voz de Dante llegó desde detrás de mí, con una incertidumbre que nunca le había oído. «El bebé no la necesitará hasta dentro de unos meses», pero la vi y pensé, y cuando me giré, su expresión era casi vulnerable. «Quería que supieras que esto es real para mí, que estoy comprometido contigo, con nuestra familia, nuestra familia». Esas palabras deberían haberme hecho sentir como si me ataran con cadenas. En cambio, las sentí como un salvavidas. «Has hecho esto hoy mientras yo no estaba. Tuve ayuda». Una diseñadora de interiores especializada en habitaciones infantiles, al parecer. Su boca esbozó una sonrisa. Me aseguró que todo es seguro para el bebé, no tóxico y adecuado para su desarrollo. No tengo ni idea de lo que significa eso, pero parecía muy segura. Una risa brotó, inesperada y genuina. «Es precioso. De verdad, puedes cambiar lo que quieras. Los colores, los muebles, lo que sea. Este es tu espacio, Emma, tuyo y de los bebés». Se acercó más y me puso las manos en la parte baja de la espalda. «Quiero que te sientas como en casa aquí. Esta no es mi casa». Las palabras salieron automáticamente, a la defensiva. «Podría serlo». Su pulgar trazó círculos sobre mi camisa. «Si lo permites, si me lo permites». Se detuvo y apretó la mandíbula. «No se me da bien esto. Los sentimientos, la vulnerabilidad, pedir en lugar de tomar. Pero lo estoy intentando, Emma, por ti, por nuestro hijo». Me giré entre sus brazos, echando la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Tan cerca, podía ver el miedo que se escondía bajo su control, la esperanza desesperada que intentaba enmascarar con órdenes y posesión. «¿Por qué te importa tanto?», le pregunté al bebé. «Sí, lo entiendo. Es algo que pensabas que nunca tendrías. Pero yo, ¿por qué te importa si me siento como en casa aquí?» Dante levantó la mano para acariciar mi rostro, con un tacto dolorosamente suave. «Porque en algún momento, entre verte leer poesía a tu madre moribunda y llevarte a la cama después de que te desmayaras en mis brazos, dejé de verte como un medio para alcanzar un fin». Apoyó su frente contra la mía. «Te has convertido en el fin en sí mismo, Emma. Lo que más deseo y lo que me aterroriza más que ninguna bala o navaja jamás lo haya hecho». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Dante, no tienes que decir nada». Sus labios rozaron mi sien. «Sé que no sientes lo mismo». «¿Cómo podrías? Te compré, te atrapé, convertí tu vida en una jaula». «Pero tal vez algún día», se apartó, sus ojos oscuros buscando los míos. «Tal vez algún día me veas como algo más que tu captor». El beso ocurrió antes de que pudiera pensarlo mejor. Mi boca encontró la suya, mis manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia mí, incluso cuando cada pensamiento racional me gritaba que huyera. Sabía a whisky y a deseo. Y cuando sus brazos me rodearon, me sentí atrapada y libre al mismo tiempo. «Emma».
gimió contra mis labios. No deberíamos. Necesitas descansar. Cállate. Susurré y lo besé de nuevo. Esta vez no se contuvo. Su boca reclamó la mía con devastadora minuciosidad. Una mano se enredó en mi cabello mientras la otra presionaba mi espalda baja, moldeándome contra él. El calor se apoderó de mi vientre. El deseo se mezcló con algo más peligroso, más permanente. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Dante me miró como si acabara de reescribir todo su mundo. Fue entonces cuando cometió un error. Terminé de dar un paso atrás. Hormonas. Las hormonas del embarazo me estaban volviendo loca. Emma, necesito acostarme. Huí hacia el dormitorio, lejos de su mirada cómplice y de mi propio corazón traidor. Gracias por la habitación del bebé. Es perfecta. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, apoyando la espalda contra ella, con los dedos tocando mis labios, que aún hormigueaban. ¿Qué estaba haciendo? Besando al hombre que me poseía, permitiéndome desearlo, fingiendo que aquello podía ser otra cosa que una prisión bellamente decorada. Pero Dios, por un momento, había parecido real, y eso era lo más peligroso de todo. Bloque 5. La cita para la ecografía llegó demasiado rápido, trayendo consigo un nerviosismo que me hacía temblar las manos mientras me vestía. Dante había cambiado desde el beso de hacía 3 días. Estaba más atento, más presente, tocándome constantemente de pequeñas maneras que me parecían a la vez posesivas y tiernas. Una mano en mi espalda baja, los dedos rozando los míos al pasarme el café. Las palmas de sus manos posándose en mi estómago cada vez que nos sentábamos juntos. Me estaba volviendo loca. ¿Lista?, preguntó desde la puerta, luciendo injustamente guapo con sus pantalones gris oscuro y un suéter negro que resaltaba sus hombros hechos para la violencia. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. El centro médico era exclusivo, privado, el tipo de lugar donde las celebridades y los delincuentes recibían atención, lejos de miradas indiscretas. Eldor Russo nos recibió en una sala de exploración, decorada para que pareciera menos clínica. Iluminación suave, sillas cómodas, arte abstracto, que probablemente costaba más que mi educación. Señora Salvatore, señor Salvatore. Nos estrechó la mano. ¿Emocionados por ver a su bebé hoy? Dante apretó mis dedos con fuerza. Muy. Me recosté en la camilla, con el corazón acelerado, mientras el doctor Russo preparaba el equipo de ultrasonido. Dante se paró a mi lado, con una mano agarrando la mía y la otra flotando protectora cerca de mi hombro, como si estuviera listo para protegerme de lo que fuera que viniera después. Esto estará frío, advirtió el doctor Russo, extendiendo gel sobre mi abdomen. La sonda se presionó contra mi piel y de repente el monitor se llenó de imágenes granuladas en blanco y negro que no significaban nada para mi ojo inexperto. El doctor Russo movió la sonda lentamente, metódicamente, con expresión concentrada. Ahí, dijo, señalando una pequeña mancha con forma de frijol en la pantalla. Ese es su bebé. Se me cortó la respiración. Esa cosita diminuta, apenas visible, increíblemente frágil, era una vida. Nuestra vida, mitad mía, mitad de Dante. Ya era real de una forma que yo no podía comprender. Y entonces, el doctor Russo pulsó un botón y de repente, el sonido llenó la habitación. Un silbido rápido, como el galope de los caballos o el romper de las olas, rítmico y fuerte. El latido del corazón, explicó el doctor Russo, 162 latidos por minuto. Perfecto. Sentí que Dante se quedaba completamente inmóvil a mi lado. Cuando me volví para mirarlo, las lágrimas le corrían por la cara, en silencio, sin control, con una emoción que nunca le había visto expresar. Es nuestro bebé. Se le quebró la voz al decirlo. Es realmente tu bebé. El doctor Russo lo confirmó, sonriendo. Todo va según lo previsto para las 7 semanas. Todo parece estar sano. La mano de Dante encontró mi vientre y lo presionó suavemente, como si pudiera sentir la vida que crecía allí a través de la piel y los músculos. Es tan pequeño pero tan poderoso, susurré,
mientras mis propias lágrimas comenzaban a brotar. Escucha ese latido. Nos quedamos así, congelados en un momento de perfecta vulnerabilidad, mientras el latido del corazón de nuestro bebé llenaba la habitación como una promesa que ninguno de los dos sabía cómo cumplir. El doctor Russo imprimió varias imágenes, ignorando contacto nuestro colapso emocional, y nos dio instrucciones sobre el cuidado prenatal, la dieta y lo que podíamos esperar en las próximas semanas. Apenas le escuché. Toda mi atención estaba puesta en el hombre que tenía a mi lado, viéndole transformarse de señor del crimen a padre ante mis propios ojos. Después, en el todoterreno, Dante sostenía las ecografías como si pudieran desintegrarse. Nunca lo pensé. Se aclaró la garganta. Los médicos estaban tan seguros. No había posibilidad. Dijeron que mi cuerpo no podía. Se llevó el puño a la boca, con los hombros temblando. Me acerqué y le cogí la mano libre. Pero lo hizo. Lo hicimos. Y ahora tenemos esta cosa imposiblemente perfecta. Se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos pero ardientes de intensidad. Necesito que entiendas algo, Emma. Ese bebé, nuestro bebé, lo cambia todo. No solo para mí, sino para nosotros. Para lo que significa este matrimonio. La ansiedad me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te dejaré marchar nunca. Su mano me acarició la cara con una ternura devastadora. Sé que el contrato decía 3 años. Sé que has estado contando los días que faltaban para ser libre. Pero Emma, voy a romper ese contrato. Ahora eres mía, para siempre. Irrevocablemente, la madre de mi hijo, y quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de dejarte marchar. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reconocido que la puerta de la jaula se cerraba de golpe, que la última vía de escape se cerraba. En cambio, mi traicionero corazón dio un salto con algo que se parecía peligrosamente a un alivio. No puedes. Sí que puedo. Lo estoy haciendo. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. Dime que tú tampoco lo sientes. Esto que hay entre nosotros. Dime que esos besos no significaron nada. Que no piensas en mí como yo pienso en ti constantemente, obsesivamente, hasta que parece una locura. Dante, dímelo, exigió, y trataré de dejarte ir cuando pasen los 3 años. Miénteme de forma convincente y respetaré el contrato original. Abrí la boca, con la mentira lista en la lengua. No te quiero, nunca te querré, déjame marchar. Pero las palabras no salieron porque no eran ciertas. En algún lugar entre el matrimonio forzado y el embarazo imposible, entre su vulnerabilidad y su violencia, había empezado a enamorarme de Dante Salvatore. Quizá me había enamorado desde aquella primera noche en la que se contuvo y no aceptó lo que yo le ofrecí en mi confusión drogada. Quizás me había enamorado desde que organizó el tratamiento de mi madre sin pedir nada a cambio, excepto mi presencia. O quizás me había enamorado desde el momento en que lo vi llorar por el latido del corazón de nuestro bebé. No puedo, susurré. No puedo decirte eso. El triunfo y la ternura se disputaban su expresión. Entonces di lo que puedas. Dame algo, Emma. Cualquier cosa. Tengo miedo. La confesión brotó de lo más profundo de mi ser. Me aterra desearte, necesitarte, que esto se convierta en realidad. Porque si me permito amarte, Dante, si dejo que estas barreras caigan y tú me destruyes de todos modos, negué con la cabeza, no lo sobreviviré. Entonces me aseguraré de que nunca tengas que hacerlo. Apoyó su frente contra la mía. Pasaré cada día demostrándote que puedes confiar en mí, que te protegeré, que tú y nuestro bebé sois lo más importante en mi mundo. Eres un criminal, le recordé, incluso mientras mis manos se aferraban a su jersey. Haces daño a la gente, matas a gente. ¿Cómo puedo confiar en alguien capaz de eso? Porque el monstruo que soy para el resto del mundo. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Se inclina a tus pies, Emma. Has domesticado algo que no creía que se pudiera domesticar. El beso fue inevitable, desesperado y exigente, con su boca sobre la mía como si intentara marcarme desde dentro. Le devolví el beso con el mismo fervor.
Meses de negación y deseo se vertieron en la conexión. Señor Salvatore, la voz de Marco crepitó a través del intercomunicador. Nos siguen. Dante se apartó al instante y su expresión pasó de tierna a letal en un santiamén. ¿Cuántos vehículos? 2. Sedans negros, con cristales tintados. Nos siguieron al salir del centro médico. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que alguien sabe lo del bebé. La mano de Dante se movió hacia su cadera, donde sabía que llevaba una pistola. Y o son muy valientes o muy estúpidos. Pulsó el intercomunicador. Despídelos. Toma la ruta que pasa por el distrito de los almacenes. ¿Entendido? El todoterreno aceleró y yo me agarré al reposabrazos mientras Marcos se abría paso entre el tráfico con precisión experta. Dante me atrajo hacia él, con su cuerpo como escudo entre la ventana y yo. ¿Quién nos seguiría? Pregunté con voz temblorosa. Rivales, enemigos, elige. Me he ganado muchos a lo largo de los años, apretó la mandíbula, pero han cometido un error al ponerte en el punto de mira. Al poner a nuestro bebé en el punto de mira. La violencia de su voz debería haberme asustado. En cambio me sentí protegida, segura a pesar del peligro que nos perseguía literalmente por las calles de la ciudad. Marco dio un giro brusco, y luego otro. Los vehículos que nos perseguían se quedaron atrás, pero no desaparecieron. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y presioné una mano sobre mi estómago para protegerlo. No pasa nada, murmuró Dante, dándome un beso en la sien. Os tengo a las dos. El distrito de los almacenes se alzaba ante nosotros, con edificios abandonados y solares vacíos, perfectos tanto para escapar como para tender una emboscada. Marco navegó por el laberinto de calles con habilidad experta y finalmente se detuvo en un garaje debajo de una de las propiedades de Dante. La puerta metálica se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos en la oscuridad antes de que se encendiera la luz de emergencia. «Quédate aquí», ordenó Dante, pero yo lo agarré del brazo. «No me dejes». Algo en mi voz, miedo, necesidad, vulnerabilidad, lo hizo detenerse. «Emma, por favor, no me dejes sola, ahora no». Me sacó del todoterreno y me mantuvo pegada a su costado, mientras Marco y otros dos hombres armados que no había visto salían de entre las sombras. Se movían con precisión militar, comprobando las salidas y asegurando el perímetro. «Todo despejado, jefe», informó uno de ellos. Dante asintió, pero mantuvo su brazo alrededor de mí. «Duplica la seguridad en el ático. Quiero ojos en cada entrada, en cada calle en un radio de 3 manzanas, y averiguar quién iba en esos sedanes. Ya estoy en ello», le aseguró Marco. El trayecto en ascensor hasta el ático se me hizo interminable, con la tensión irradiando de Dante en oleadas. En cuanto entramos, me guió hasta el sofá y se arrodilló delante de mí para comprobar si tenía alguna herida, pero no era así. «Estoy bien», insistí. «Esta vez estamos bien». Sus manos temblaban mientras me acariciaban la cara. «Pero Emma, tienes que entender que ahora que la gente sabe lo del bebé, eres un objetivo. La esposa de Dante Salvatore, embarazada de su heredero. Eso te convierte en el bien más valioso de la ciudad. Todos mis enemigos te verán como una ventaja». La realidad de lo que había hecho me golpeó como una ola. ¿Y qué hacemos? Nos adaptamos. Aumentamos la seguridad. Limitamos las salidas. Marco contigo en todo momento, cuando yo no pueda estar. Su pulgar recorrió mi pómulo y tú aprendiste a disparar. Parpadeé. ¿Qué? No siempre estaré ahí para protegerte, así que aprenderás a protegerte a ti misma y a nuestro bebé. Su expresión era de piedra. A partir de mañana, entrenarás con mi equipo de seguridad. Defensa personal básica, armas de fuego, conciencia situacional, no es negociable. Una parte de mí quería discutir, insistir en que era una locura. Pero la parte racional, la parte que había sentido que esos vehículos nos seguían, que entendía lo que realmente significaba el mundo de Dante, sabía que tenía razón. De acuerdo, acepté. Aprenderé. El alivio inundó sus rasgos. Gracias. Nos quedamos sentados en silencio, procesando el día. La alegría de ver el latido del corazón de nuestro bebé. El terror de ser perseguidos.
La realidad de que nuestras vidas habían cambiado radicalmente de una forma que ninguno de los dos había previsto. Lo siento, dijo Dante finalmente, por arrastrarte a este mundo, por ponerte en peligro. Tú me diste a elegir, le recordé. Quizá no fuera una elección justa, pero era una elección al fin y al cabo. La vida de mi madre o mi libertad. La elegí a ella, elegí esto. Mi mano cubrió la suya, que descansaba sobre mi rodilla, y elijo seguir adelante con esto. Por nuestro bebé, por mí, dudé, por nosotros. Nosotros, repitió, como si la palabra fuera sagrada. Me gusta cómo suena eso. No te acostumbres. Me reservo el derecho a odiarte los martes. Su risa fue de sorpresa. Genuina. ¿Solo los martes? Me siento generoso. Me atrajo hacia él y me dejé envolver por su calor, su fuerza, su promesa de protección, incluso cuando esa protección venía envuelta en violencia. Te quiero, susurró contra mi cabello. Sé que es demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado complicado. Pero Emma, te quiero. Creo que te amo desde la primera vez que te vi comprando esas flores baratas para tu madre. Agotada, pero aún así esforzándote por ser fuerte. Se me cortó la respiración. 3 palabras que nunca esperé oír de él, cargadas de un significado que no estaba preparada para desentrañar. No tienes que decirlo tú también, continuó. Solo necesitaba que supieras que pase lo que pase, sea cual sea el final, debes saber que te quiero por completo, irrevocablemente. Las lágrimas corrían por mi rostro porque había utilizado las mismas palabras para describir su posesión, su reclamo sobre mí. Pero ahora significaban algo diferente, algo real. No sé si te quiero todavía, admití, pero siento algo, algo grande y aterrador e imposible de ignorar. Me aparté para encontrar su mirada, y tal vez eso sea suficiente por ahora. Es más que suficiente. Me besó suavemente, con reverencia, como si fuera algo precioso en lugar de algo comprado. Lo es todo. 6 meses después, estaba de pie en la habitación infantil que habíamos construido juntos, con una mano sobre mi vientre hinchado, mientras nuestra hija daba patadas con entusiasmo. La habitación había pasado de ser la sorpresa inicial de Dante a algo que habíamos creado como equipo. Suaves tonos amarillos y grises, murales pintados a mano de la campiña italiana, muebles que habíamos elegido juntos durante las escasas tardes en las que su mundo se lo permitía. Mi madre nos había visitado la semana anterior, caminando sin oxígeno por primera vez en 2 años, ya que el tratamiento experimental había obrado un milagro que ninguno de nosotros esperaba. Me había cogido de las manos y me había dicho que parecía feliz, y lo aterrador era que lo estaba. Dante entró en la habitación, se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos mi abultado vientre, volviendo a hablar con ella. Hoy está muy habladora. Me recosté contra su pecho. Creo que tiene tu terquedad, pobre niña. Me dio un beso en el cuello, condenado desde el principio. Nos habíamos vuelto a casar hacía 3 meses. Esta vez fue una ceremonia real, con mi madre presente y votos que realmente sentíamos. El contrato original estaba en alguna caja fuerte, hecho pedazos, pero guardado como recuerdo de dónde habíamos empezado. Seguía entrenando con Marco 2 veces por semana, aunque mi creciente barriga me impedía realizar ciertas maniobras. Podía disparar, luchar y protegerme a mí misma y a nuestra hija cuando fuera necesario. Las sombras del mundo de Dante no habían desaparecido, pero había aprendido a sortearlas para encontrar la luz en la oscuridad. Tengo algo para ti, dijo Dante, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo, no el ostentoso diamante de nuestro matrimonio por contrato, sino algo sencillo, elegante, hermoso, un zafiro rodeado de diamantes más pequeños engastados en platino. Era de mi madre, explicó, lo único de valor que poseía. Quiero que lo tengas, para recordar que el amor puede existir incluso en los lugares más oscuros. Dejé que me lo deslizara en el dedo junto a mi alianza y encajaba perfectamente. Te quiero, le dije. Las palabras por fin me resultaban fáciles, en lugar de aterradoras. Te quiero, Dante Salvator, y te elijo cada día, incluso los martes.
Su beso fue respuesta suficiente, tierno y posesivo, promesa y posesión, todo lo que nos habíamos convertido envuelto en un solo momento. Nuestra hija volvió a dar una patada, como si celebrara que sus padres finalmente hubieran descubierto lo que para todos los demás era obvio, que el matrimonio forzado se había convertido en amor verdadero, que la jaula se había convertido en nuestro hogar, que a veces las cosas más imposibles eran exactamente lo que necesitábamos. ¿Lista para conocerla dentro de 3 meses? Preguntó Dante, colocando su mano junto a la mía sobre mi vientre. Aterrorizada lo admití. ¿Pero preparada? Lo descubriremos juntos. Me giró entre sus brazos, con sus ojos oscuros llenos de la vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. Todo juntos. Juntos, acepté. Y por primera vez desde que comenzó todo este viaje imposible, lo creí.